Rick Lagina ha seguido un rastro que se extiende más de 2000 millas a través del Atlántico hasta llegar a una remota iglesia del siglo XV en una tranquila isla portuguesa. En el momento en que cruza su antigua puerta, se enfrenta a un símbolo tallado en piedra erosionada que amenaza con remodelar todo lo que el equipo de Oak Island creía entender. No se trata simplemente de una curiosidad histórica más, ni de un detalle arquitectónico aislado. Para Rick, se siente como la posibilidad de que una conexión largamente oculta finalmente surja de siglos de silencio. Hay una serie de preguntas que es necesario plantear, dice Rick mientras examina la estructura centenaria, y tal vez puedan responderse aquí en las Azores. Durante años el equipo ha buscado lo que los investigadores suelen llamar una prueba irrefutable, una única pieza de evidencia capaz de conectar pistas dispersas en una historia innegable. De pie dentro de esta iglesia olvidada rodeada de piedra, que ha sido testigo del ir y venir de generaciones, esa posibilidad de repente se siente más cercana que nunca. El aire mismo parece cargado con el peso de la historia sin respuesta. La talla que tiene ante él es reconocible al instante. Es la marca inconfundible asociada desde hace mucho tiempo con los caballeros templarios, el mismo símbolo descubierto tallado en roca, a casi 50 millas de Oak Island, una marca que Rick ha pasado años rastreando a través de continentes archivos y siglos de historia olvidada. Lo que alguna vez parecieron descubrimientos aislados, ahora comienzan a alinearse en un patrón que parece demasiado deliberado para descartarlo como una coincidencia. Sin embargo, la iglesia es solo el comienzo. A poca distancia dentro de una tranquila biblioteca portuguesa, un respetado experto en numismática espera con un artefacto que podría resultar igual de importante. Ante él descansa cuidadosamente una rara moneda de plata del siglo XIV, supuestamente recuperada del Money Pit en 1849, un objeto que finalmente puede proporcionar respuestas a las preguntas que han perseguido a los cazadores de tesoros durante generaciones. Si realmente se puede rastrear su historia, podría revelar no solo quiénes llegaron a Oak Island hace siglos, sino quizás también por qué llegaron en primer lugar. Terceira surge en medio del océano Atlántico como un cruce de caminos olvidado de la historia. Una de las 9 islas volcánicas que forman el archipiélago de las Azores en Portugal se encuentra aproximadamente a 900 millas al oeste de Lisboa y casi 1400 millas al este de Halifax. Mucho antes de los satélites y la navegación moderna, estas islas aisladas servían como salvavidas para los marineros que se aventuraban en aguas que las cartas europeas aún no habían comprendido del todo. Durante siglos los barcos que se dirigían al oeste se detenían aquí para llenar barriles con agua dulce, reparar embarcaciones averiadas y rezar antes de continuar hacia la vasta incertidumbre del Atlántico. Los registros históricos sugieren que ya se estaban realizando viajes desde el sur de Europa hacia el oeste, entre 1434 y 1446 décadas, antes de que muchas narrativas tradicionales reconocieran tal exploración. Para innumerables marineros, las Azores eran más que un lugar de descanso. Representaban el último terreno familiar antes de entrar en un océano lleno de misterio. Rick Lagina no ha cruzado el Atlántico en busca de paisajes o folclore. Ha venido porque la investigación de Oak Island ha reunido silenciosamente un extraordinario conjunto de pruebas portuguesas a lo largo de muchos años, pruebas que siguen apuntando hacia una historia que pocos esperaban. Cada nuevo descubrimiento parece tirar de un hilo más de un tapiz tejido hace cientos de años. Entre las pruebas más sólidas se encuentra un cañón de mano de hierro medieval recuperado del lote 8, fechado cuidadosamente por especialistas entre 1450 y 1550. Los proyectiles de piedra esparcidos por el lote 26 coinciden estrechamente con los calibres utilizados por las fuerzas militares portuguesas a finales del siglo XV. Aún más notable es un importante muro de piedra enterrado descubierto
donde lógicamente no debería existir tal estructura en una pequeña isla frente a la costa de Nueva Escocia. Los descubrimientos no terminan ahí. En lo profundo del pantano se encuentra una calzada de piedra, cuidadosamente construida, cuyo diseño refleja la mampostería medieval europea, más que la ingeniería colonial del siglo XVIII. Cada capa descubierta parece desafiar la creencia convencional de que los primeros visitantes de Oak Island fueron simplemente colonos británicos o piratas caribeños. En cambio, cada descubrimiento apunta silenciosamente hacia algo significativamente más antiguo y potencialmente mucho más importante. El investigador Doug Crowell ha pasado años documentando cada conexión portuguesa descubierta por el equipo desde 2017. Al mismo tiempo, el historiador Cor-Jan Moll ha comparado minuciosamente esos descubrimientos con material de archivo conservado en Portugal, Italia y los Países Bajos. Sus esfuerzos combinados han producido más de 400 páginas de investigación detallada que vincula los artefactos de Oak Island con viajes portugueses documentados, fortificaciones específicas de la Orden de Cristo y momentos clave a lo largo de la historia ibérica de los siglos XIV y XV. De esos años de investigación surgió una teoría que se resiste a desaparecer. Durante los siglos comprendidos entre el XIII y el XVII, los símbolos dejados por los viajeros medievales pueden haber tenido propósitos mucho más allá de la decoración. Como explica Doug, si el viaje de los templarios se considera una peregrinación, hay evidencia del Camino de Santiago que sugiere que los miembros a veces tallaban una pata de ganso al concluir su viaje sagrado. Ese símbolo aparentemente simple puede haberse convertido en una firma silenciosa, comprendida solo por aquellos que sabían qué buscar. Si esa interpretación es correcta, entonces las implicaciones se vuelven extraordinarias. Los caballeros templarios seguidos más tarde por su sucesor portugués, la Orden de Cristo, pueden haber transformado las Azores en un punto de ruta oculto que conectaba Europa con tierras mucho más allá del horizonte atlántico. En lugar de existir como islas aisladas, es posible que hayan funcionado como escenarios cuidadosamente elegidos, vinculando la riqueza desaparecida de la Jerusalén medieval con una isla remota frente a la costa de la actual Nueva Escocia. Rick no está haciendo este viaje solo. Junto a él se encuentran su sobrino Peter Fornetti, el investigador Doug Crowell, el historiador Cor-Jan Moll y el erudito italiano Emiliano Cecchetti, el mismo historiador que anteriormente guió al equipo a través de los sitios subterráneos de los templarios en el sur de Italia. Juntos ya han pasado 7 días explorando Terceira, examinando iglesias antiguas, antiguas propiedades templarias y archivos regionales, en busca de evidencia que finalmente pueda unir décadas de investigación. Su misión ha evolucionado más allá de simplemente probar una teoría fascinante. Cada lugar que visitan, cada documento que examinan y cada piedra que inspeccionan ahora forman parte de una investigación mucho más amplia que se extiende a lo largo de siglos. En lugar de preguntarse si existe una conexión, siguen un rastro que parece cada vez más tangible con cada paso que dan. El primer destino es una modesta iglesia conocida como Nossa Senhora da Conceição o Nuestra Señora de la Concepción. Construida entre 1460 y 1474, es reconocida como la iglesia más antigua que se conserva en la isla Terceira. Los historiadores locales explican que la construcción comenzó alrededor de 1455, bajo la dirección de Álvaro Martins Homem, uno de los primeros colonos portugueses, y un capitán influyente estrechamente relacionado con la familia real, que supervisaba la Orden de Cristo. Álvaro Martins. Homem no era un funcionario colonial cualquiera. Como fundador de la ciudad de Angra, hoy capital de la isla, pertenecía a la nobleza portuguesa profundamente entrelazada con los grandes descubrimientos marítimos del siglo XV. Mientras las carabelas portuguesas se adentraban más que nunca en el Atlántico, él supervisó la construcción de esta capilla y aparentemente humilde, creando una estructura que aún se mantiene en pie,
más de 5 siglos después. Sus conexiones reales son importantes porque llegan directamente a una de las mayores transformaciones de la historia. Cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó la destrucción de los caballeros templarios en 1312, la organización desapareció en gran parte de Europa bajo una persecución implacable. Sin embargo, Portugal eligió un camino dramáticamente diferente. En lugar de disolver la orden, la corona portuguesa simplemente la renombró Orden de Cristo, preservando a sus miembros riqueza, barcos e influencia bajo una nueva identidad. Durante los siguientes 200 años, la Orden de Cristo se convirtió en uno de los mayores motores de exploración que el mundo jamás haya visto. Su famosa Cruz Roja adornó las velas de la flota de Vasco da Gama y luego apareció en los barcos de Cristóbal Colón durante su segundo viaje a América. Sus enormes recursos financieros ayudaron a financiar expediciones que llegaron a África, Brasil, las Azores y quizás incluso a tierras aún ausentes de la historia oficial. El príncipe Enrique el Navegante, gran maestre de la Orden de Cristo, dirigió muchas de estas ambiciosas expediciones, utilizando el inmenso tesoro de la organización. Cuando murió en 1460, el mismo año en que comenzó la construcción de esta iglesia, la orden controlaba una notable red de fortalezas que se extendía por Portugal, el norte de África y las islas atlánticas recién descubiertas. Fue en esta poderosa tradición en la que Álvaro Martins Homem entró cuando comenzó la construcción de la capilla. Ese notable legado ayuda a explicar por qué hábiles canteros fueron transportados cientos de millas a través del Atlántico para construir una iglesia en un lugar tan remoto. También plantea otra posibilidad intrigante. Quizás a esos artesanos se les concedió permiso para tallar símbolos en piedra sagrada que ningún párroco ordinario habría autorizado jamás, dejando mensajes destinados solo a aquellos capaces de reconocerlos siglos después. El historiador local Francisco Nogueira saluda a Rick Peter Fornetti y Corjan Moll afuera de la capilla, con la tranquila confianza de alguien que ha pasado años estudiando detalles que la mayoría de los visitantes pasan por alto. Señala en voz baja elementos arquitectónicos inusuales antes de guiarlos hacia la entrada. Su voz mesurada sugiere que comprende que la historia a menudo no se esconde en grandes monumentos, sino en detalles sutiles que esperan pacientemente ser notados. Desde fuera la iglesia parece casi engañosamente sencilla. Paredes encaladas, un modesto campanario y una apariencia tan ordinaria que la mayoría de los turistas probablemente pasarían sin mirarla 2 veces. Nada en su exterior sugiere que pueda contener una de las pistas más importantes jamás descubiertas durante la investigación de Oak Island. Rick cruza primero la antigua puerta seguido de cerca por Peter Fornetti, Corjan Moll, Doug Crowell y finalmente Emiliano Cecchetti, quien agacha la cabeza debajo de la entrada de piedra centenaria. Sus ojos se adaptan lentamente al interior oscuro, donde las paredes de yeso blanco, los bancos de madera oscura y un único altar crean una atmósfera de notable simplicidad. Es pacífico, humilde y casi completamente al margen del mundo moderno. Entonces Rick mira hacia arriba. Tallado directamente en la piedra antigua sobre la entrada de la capilla, hay un símbolo que ha encontrado antes, uno que inmediatamente lo detiene en seco. 3 líneas estrechas se extendían desde un único punto, como la huella de un ganso presionada en la tierra blanda. Con apenas 10 centímetros de diámetro, está ejecutado con notable precisión, claramente obra de un albañil experimentado que pretendía que durara siglos. Para un visitante normal, la talla podría parecer nada más que una mampostería decorativa. Para Rick y el equipo de Oak Island, sin embargo, representa algo profundamente diferente. Solo unos años antes habían estado dentro de los restos subterráneos de una antigua sala capitular templaria en Chiaramonte, Italia, estudiando un altar que tenía exactamente el mismo símbolo de la pata de ganso. Verlo de nuevo aquí, separado por océanos,
pero conectado a través de la historia, transforma una simple talla en una pista que finalmente puede iluminar uno de los mayores misterios perdurables del mundo. Emiliano Cecchetti, el historiador italiano que ahora se encuentra a 2 pies de Rick, fue quien lo señaló entonces. Lo reconoció al instante. Había visto el mismo símbolo en otras 3 propiedades templarias italianas, todas ellas asociadas con actividades de tesoros documentadas a principios del siglo XIV. Una semana antes de este momento, en una parroquia de Tercera, Rick Peter Fornetti y Corgian Moll visitaron una iglesia llamada Nossa Signora di Grassa di Sao Sebastiano. Talladas en la pared había 9 patas de ganso, dispuestas en 3 grupos de 3 en 3, un patrón matemático templario que ha sido documentado en antiguas propiedades templarias desde el sur de Francia hasta Tierra Santa. Francisco Nogueira, el mismo historiador que ahora camina con ellos por la iglesia de la Conceição, también fue su guía ese día. Había señalado las tallas sin previo aviso, simplemente esperando que el equipo hiciera la pregunta obvia. Y en Brooklyn, Nueva Escocia, en una piedra a aproximadamente 50 millas de la propia Oak Island, una piedra que ha confundido a los investigadores durante generaciones, y que Rick examinó personalmente, en 2019, estaba tallada en la superficie la pata de ganso. Las mismas 3 líneas, el mismo punto, las mismas proporciones. La piedra de Brooklyn ha sido datada mediante análisis de líquenes en un período anterior al asentamiento colonial europeo en esa parte de Nueva Escocia en al menos 2 siglos. 3 líneas, un símbolo 4, ubicaciones a lo largo de 2 océanos y 7 siglos. Los investigadores relacionan la pata de ganso con una tradición templaria de marcar lugares de importancia sagrada, el equivalente medieval de una X en un mapa del tesoro, excepto que las personas que la hicieron nunca esperaron que alguien ajeno a la orden reconociera lo que significaba. Francisco Nogueira observa a Rick estudiar la talla. Cualquier tesoro que alguna vez haya pasado por esta isla habría estado en el ámbito de esta iglesia bajo su protección, bajo su bendición, bajo la autoridad de la Orden de Cristo que la construyó. Corgian Moll hace los cálculos en voz alta. Si la pata de ganso marca los escondites templarios y la pata de ganso aparece en Italia en Tercera, en 2 iglesias separadas y en una roca a 50 millas de Oak Island, el rastro no termina en las Azores. El sendero termina un poco más al oeste. Aquí encontrará el mismo lenguaje de símbolos que conocemos tanto cerca de Oak Island como del lugar de Europa donde hemos estado. Entonces, lo que este lugar trae es un siguiente paso consistente en el viaje que estamos esbozando, un viaje que nos llevó desde Jerusalén a través de la cuenca del Mediterráneo hasta Portugal y a través de las Azores, tal vez hasta Oak Island. Eso es más de lo que esperaba. Si estás siguiendo este camino con nosotros, cada paso, cada piedra tallada desde Jerusalén hasta Nueva Escocia, tómate un segundo ahora mismo y presiona suscribirse. Cuanto más profunda sea esta historia, más fácil será perderse en tu feed. Suscríbete para no perderte nunca el próximo descubrimiento. El contexto de la sala de guerra. De vuelta en Oak Island, Marty Lagina, el hermano de Rick, sigue el viaje de forma remota desde la sala de guerra. También lo es Alex Lagina, el hijo de Marty. Craig Tester está monitoreando las operaciones de perforación en el cajón de Money Pit, mientras el viaje está en marcha. Ninguno de ellos ha estado en Tercera. Ninguno de ellos ha visto en persona la pata de gallina en la pared de la iglesia de Conce Sound. Pero todos saben lo que Rick está a punto de intentar a continuación. La moneda Pitblotto no ha estado fuera de Nueva Escocia en 175 años. Ha estado sellado en una pequeña funda protectora para todo el vuelo de Halifax a Lisboa, de Lisboa a Tercera. Según estimaciones anteriores de Sandy Campbell, vale varios miles de dólares en el mercado abierto. Según el instinto de Marty Lagina, vale mucho más que eso como prueba. Si un segundo numismático
puede confirmar de forma independiente la datación de Sandy, toda la teoría de la Orden de Cristo pasará de la especulación a la secuencia documentada. Si Alberto puede comprimir aún más la ventana de fecha, la teoría pasa de la secuencia a la casi certeza. Ese segundo numismático es Alberto Silva. La reunión es en menos de una hora. Rick Peter Fornetti y Doug Crowell caminan 3 cuadras por las calles adoquinadas de Angra, do heroísmo, pasan por la Catedral de Sé del siglo XVI, pasan por el puerto donde una vez atracaron las carabelas portuguesas en su viaje entre Lisboa y el Nuevo Mundo, y llegan a la puerta de la biblioteca pública Luís da Silva Ribeiro, llevando una moneda que finalmente puede cerrar un estuche de 200 años. La siguiente parada es la Biblioteca Pública y Archivo Regional Luís da Silva Ribeiro en Angra, do Heroísmo, la capital de las Azores. Rick Peter Fornetti y Doug Crowell conocerán a Alberto Silva, un numismático de la ciudad portuguesa continental de Oporto, un coleccionista de talla mundial y uno de los especialistas en monedas medievales más respetados de Portugal. Normalmente una discusión como esta tendría lugar en la sala de guerra de Oak Island. Alberto Silva de Oporto es un numismático, un coleccionista de monedas de talla mundial. Con una colección privada que incluye piezas de todas las principales casas de moneda portuguesas de los siglos XIV y XV, Rick le ha traído un objeto con el que el equipo casi nunca viaja, la moneda Pitblado. En 1849, un cazador de tesoros llamado James Pitblado estaba trabajando en una operación de perforación en el pozo de dinero original en Oak Island, como parte de la excavación de Truro Company. The Truro Company era un sindicato de inversores de Nueva Escocia que se había hecho cargo de la búsqueda de Oak Island después de que la Onslow Company original se rindiera en 1805. Pitblado era un capataz contratado específicamente por su experiencia con las plataformas de perforación con barrena que la empresa utilizaba para sondear las profundidades del pozo. Según el registro de la familia Pitblado, es posible que un pequeño trozo de metal haya aparecido en la broca durante la operación de 1849, recuperado en algún lugar alrededor de la marca de 98 pies, la misma profundidad que produjo los famosos fragmentos de roble, carbón y masilla que la compañía Truro registró ese verano. Según los informes, la pieza de metal fue recuperada, conservada y transmitida de generación en generación en la familia Pitblado durante los siguientes 175 años. Nunca se vendió. Nunca fue mostrado públicamente. Hasta hace poco, se trataba como una curiosidad familiar. En 2018, el equipo de la Guina localizó a un descendiente de Pitblado en Nueva Escocia y sacó la moneda de manos privadas y la llevó al laboratorio por primera vez en más de un siglo. Lo hicieron analizar por el experto canadiense en monedas, Sandy Campbell. El veredicto de Sandy fue sorprendente. La moneda era extremadamente rara, era portugués, era el siglo XIV, valía miles de dólares en el mercado actual y casi con certeza estaba relacionado con la Orden de Cristo. El equipo necesita una segunda opinión. Necesitan a alguien con gran experiencia en marcas de ceca y tintes portugueses del siglo XIV. Alberto Silva es ese alguien. La biblioteca donde se reúnen posee una de las mayores colecciones de referencias numismáticas de las Azores, y Alberto lleva décadas catalogando exactamente este período de la moneda portuguesa. Según sus propias cuentas, ha manejado menos de una docena de monedas, de Fernando I en toda su carrera. Alberto sostiene la moneda bajo la luz. La condición es excepcional, notable el tipo de preservación, que proviene únicamente de una moneda que pasó la mayor parte de su existencia protegida de la circulación, alejada de la fricción y la corrosión del comercio diario. El veredicto de Alberto es inmediato e inequívoco. Oh, esta moneda está en muy buenas condiciones. Fue acuñado en Lisboa. Podemos ver una L encima del caparazón. Fue acuñado entre 1369 y 3721.
Examina las marcas sobre el escudo. Los compara con imágenes de catálogo. La moneda fue acuñada en Lisboa. La letra L, encima del escudo, confirma la ubicación de la ceca. Alberto examina las marcas de tinte, las pequeñas variaciones en el patrón del sello, que permiten a los numismáticos rastrear qué herramienta específica se utilizó para acuñar una moneda y cuándo. El tinte específico utilizado para acuñar la pieza de Pitt Blotto data la moneda entre 1360 y 9 y 1372. La ventana de Sandy Campbell había sido de 1367 a 1383. Alberto acaba de reducir esa ventana a menos de 3 años. Esos 3 años importan. Las guerras fernandinas. En 1367, un joven rey llamado Fernando I heredó el trono de Portugal. Tenía 22 años. Fernando fue, según todos los relatos históricos, un apasionado defensor del orden de Cristo. Vio la orden como un activo estratégico, una potencia naval, un tesoro, una red de caballeros y barcos que proyectaban la influencia portuguesa a través de 2 océanos. En 1372 declaró la guerra al Reino de Castilla, lo que hoy forma parte de la España moderna. La campaña fue desastrosa. Se prolongó a lo largo de los años y los historiadores los conocieron como las Guerras Fernandinas, 3 conflictos separados que abarcaron los años 1000, 369.000, 372 y 1381. Casi arruinaron el tesoro real portugués. Amenazó las fortalezas y las riquezas que poseía el propio orden de Cristo. Fernando necesitaba plata, necesitaba monedas, necesitaba dinero para pagar a los soldados, marineros, caballeros y proveedores en una guerra que no podía permitirse el lujo de librar. Ordenó a las casas de moneda de Lisboa que trabajaran horas extras. Decenas de miles, posiblemente, cientos de miles de estas monedas de plata específicas fueron acuñadas durante este breve período. La Casa de la Moneda de Lisboa produjo más monedas de plata entre los años 1369 y 1372 que en casi cualquier otro momento del siglo XIV, por la simple necesidad de mantener vivo un esfuerzo bélico. El maestro de moneda responsable de esa producción, según los registros portugueses supervivientes, supervisó la acuñación de múltiples denominaciones, de las mismas familias de matrices, durante estos 3 años. Esta es la ventana exacta en la que Alberto Silva acaba de fechar la moneda Pitt Blotto, una moneda acuñada en Lisboa, acuñada bajo Fernando. Primero casi con certeza pocos meses después de la orden del momento más desesperado de Cristo, en casi un siglo, una moneda que habría pasado por las manos de una orden, cuyo tesoro se vio repentinamente amenazado por un ejército español al otro lado de la frontera, una orden que tenía todas las razones para comenzar a sacar su plata por completo de Portugal. Las monedas que faltan. La siguiente pregunta sobre la mesa es sencilla. ¿Cuántas de estas monedas sobreviven hoy? En museos, colecciones privadas, excavaciones arqueológicas, registros históricos de todo el mundo. La respuesta de Alberto es inmediata: no más de 100. ¿Hay muchos ejemplos sobrevivientes de esas monedas? ¡Wow! Rick plantea la pregunta de otra manera. Se acuñaron decenas de miles. Fernando necesitaba cada moneda que pudiera invertir en el esfuerzo bélico. La Casa de la Moneda de Lisboa estaba funcionando a toda máquina. Y sin embargo hoy, después de siglos de excavaciones, adquisiciones de museos, recuperaciones de tesoros y catalogación académica en toda Europa, se pueden contabilizar menos de 100 ejemplares de esta moneda en cualquier lugar del mundo. Compárelo con la moneda circundante. Las monedas acuñadas bajo el rey Pedro, primero predecesor y padre de Fernando, sobreviven por miles. Las monedas acuñadas después de las guerras fernandinas bajo el rey Juan, primero también sobreviven en grandes cantidades,
con miles de ejemplos confirmados en colecciones europeas. Es solo en esta ventana específica durante la guerra que Fernando no podía permitirse perder, cuando las monedas deberían ser más abundantes que el registro histórico, permanece casi en silencio. Una anomalía estadística sin paralelo en ningún otro lugar de la numismática portuguesa del siglo XIV. Menos de 100 no es desgaste. Menos de 100 es otra cosa. Menos de 100 es la firma de una única expulsión masiva deliberada, una transferencia masiva. El tipo de cosas que sucede cuando una organización poderosa decide en un momento dado sacar su plata de circulación y ponerla en algún lugar donde nadie pensará en buscarla, como las Azores o como una isla frente a la costa de Nueva Escocia. Vuelve la cuestión que ronda la investigación de Oak Island desde hace 2 siglos. ¿Dónde están las monedas? Si se acuñaron decenas de miles y solo sobreviven 100, entonces el resto está en alguna parte, enterrado, escondido, abovedado, hundido, perdido, en algún lugar fuera de la vista del público durante la mayor parte de 700 años. Corjan Moll saca una libreta de su bolso. Ha estado siguiendo el registro numismático de las monedas de plata del período Fernando durante casi un año. Su recuento cotejado con 3 bases de datos de subastas europeas coincide con el de Alberto Silva, 87 ejemplos confirmados en colecciones públicas y privadas de todo el mundo. Un puñado de piezas no verificadas en manos privadas. En total, menos de 100. El número no es aproximado. El número es toda la población superviviente de una moneda que debería ser de decenas de miles. ¿Por qué este cambio lo es todo? Alberto Silva coincide con el argumento de la oferta y la demanda. Es consistente con la evidencia. Es la única conclusión que permiten los números. Si el tesoro de Oak Island incluye una parte de las monedas de Ferdinand, que faltan entonces según la simple lógica del mercado, esas monedas todavía están bajo tierra. Si alguien los hubiera encontrado alguna vez, el mercado se habría inundado. La moneda ya no sería rara. Las casas de subastas de toda Europa venderían piezas de plata de Fernando cada temporada. La moneda Pitblato no sería todavía el único ejemplo confirmado. El hecho de que siga siendo raro significa que el tesoro no fue encontrado, lo que significa que el tesoro todavía está donde lo puso la Orden de Cristo. Doug Crowell mira a Rick. Peter Fornetti mira a Doug. La matemática es simple. Las matemáticas son brutales. El tesoro no ha sido recuperado. El tesoro sigue donde estaba escondido. Corjan Moll señala en voz alta la implicación de segundo orden. Si incluso una fracción de las monedas perdidas de Fernando todavía están en el pozo del dinero, la masa de plata por sí sola, antes de cualquier consideración de artefactos templarios adicionales, reliquias religiosas o tesoros más antiguos de Tierra Santa, representaría la mayor recuperación de monedas medievales portuguesas en la historia. Por peso, por número, por importancia histórica. El tipo de descubrimiento que no solo cierra el caso de Oak Island, el tipo de descubrimiento que reescribe un capítulo de la historia europea, las pruebas de agua. Hay una prueba más que el análisis de Alberto pone de relieve. Durante años el equipo de Oak Island ha estado realizando pruebas de muestreo de agua dentro del cajón profundo introducido a través del pozo de dinero. Absolutamente existe una alta probabilidad de que veamos algunas señales de actividad humana más reciente que podrían complicar un poco las cosas. Creo que es por eso que es importante que obtengamos muestras de múltiples ubicaciones para que nos ayuden a orientarnos en la dirección correcta. Actualmente situadas a una profundidad de casi 200 pies, las muestras de agua muestran constantemente un contenido elevado de plata. Ni oro, ni hierro, ni plata. En concentraciones que sugieren una masa sustancial de objetos de plata que se encuentran en algún lugar debajo, lixiviándose lentamente hacia el agua subterránea circundante. Niveles que, según el análisis de laboratorio del propio equipo, superan por un amplio margen las lecturas de fondo normales de Nueva Escocia. La plata no es un mineral que se encuentre comúnmente en concentraciones elevadas en el agua subterránea de Nueva Escocia.
La geología local de Nueva Escocia, dominada por pizarra, granito y depósitos sedimentarios, no lo produce. No hay ningún depósito natural cerca de Oak Island, en ningún lugar del condado de Lunenburg, que pueda explicar las lecturas. Lo que sea que esté liberando plata en el agua en lo profundo del cajón, no creció allí. Fue colocada allí por manos humanas hace siglos. Si el tesoro de Oak Island contiene miles de monedas de plata de Fernando, perdidas las pruebas de agua, son exactamente lo que esperarías encontrar. La huella química de un tesoro de monedas portuguesas medievales que se disolvió lentamente a lo largo de 7 siglos bajo el suelo de Nueva Escocia. Una firma química que coincide con un evento histórico documentado en el Portugal del siglo XIV, registrado en 2000 millas de océano abierto mediante una operación de perforación en la actualidad. La historia corrobora las pruebas del agua. Las pruebas de agua corroboran la historia. El camino de regreso. Rick guarda la moneda en el pequeño estuche protector en el que ha viajado. Peter Fornetti y Doug Crowell agradecen a Paul Alberto en portugués. Obrigado. El equipo ha estado practicando la palabra durante una semana. El viaje no ha producido el tesoro. Ha producido algo casi tan valioso. Moneda acuñada entre 1369 y 1372 en Lisboa, fechado por uno de los principales numismáticos de Portugal. Falta en el registro histórico en números que sugieren una remoción deliberada y químicamente consistente con lecturas de plata en lo profundo del pozo de dinero en Oak Island. Abajo en esos agujeros hay algo cercano que contiene una cantidad muy grande de plata. Supongo que todavía estoy intentando tener una idea mental de cuánta plata se necesitaría para mantener estos niveles. ¿Es un puñado de plata o es un camión volquete lleno de plata? Es un camión volquete con engranajes duros. Ah, de ninguna manera. 3 hilos independientes provenientes de 3 disciplinas diferentes se entrelazaron dentro de una pequeña iglesia y una tranquila biblioteca en una isla volcánica en medio del Atlántico. Afuera de la biblioteca, en la calle adoquinada de Angra do Heroísmo, Doug Crowell se detiene a escribir en su cuaderno. Está documentando la reunión en tiempo real. Fecha confirmada por Alberto Silva. Ventana de 1369 a 1372. Ceca de Lisboa. Sello L confirmado. Conectado a la Orden de Cristo a través del reinado de Fernando I. Población superviviente de menos de 100. 3 líneas subrayadas. La siguiente línea del cuaderno ya está preparada. Muestra de núcleo de cajón 412. Pendiente. Rick aborda el vuelo de regreso a Halifax con Doug Crowell, Peter Fornetti, Corjan Moll y Emiliano Cecchetti. Detrás de ellos 2000 millas de océano. Delante de ellos una isla, un agujero en el suelo y un cajón de acero actualmente hundido casi 200 pies en el lecho de roca de una ladera boscosa de Nueva Escocia. En Oak Island, Alex Laguina está esperando en la sala de guerra con la siguiente ronda de muestras de núcleos ya extraídas y etiquetadas. Marty Laguina está esperando con el contexto más amplio, los modelos financieros, el cronograma de excavación y la pregunta que cada Laguina se ha estado haciendo durante más de una década. Cuanto más cerca el cajón de Oak Island, todavía se está cayendo. La siguiente muestra de núcleo, la próxima lata de acero extraída de las profundidades del pozo de dinero original, puede revelar exactamente lo que le mostraron a Alberto Silva dentro de esa tranquila biblioteca de tercera. Una segunda moneda de plata de Fernando. Un tercero, un puñado, una horda. El tipo de recuperación que pone fin a una búsqueda de 200 años en una sola tarde en la mesa de la sala de guerra. El trabajo continúa. El cajón es más profundo. Cada pie del lecho de roca atravesado por el cajón está un pie más cerca de lo que la Orden de Cristo enterró durante la guerra de Fernando. Y cada muestra de núcleo extraída de esa profundidad es una oportunidad más. La próxima moneda que aparecerá en Nueva Escocia
es la que pone fin a una búsqueda de 200 años. Si quieres estar presente cuando aparezca la próxima moneda, presiona suscribirse ahora mismo y activa la campana. El próximo descubrimiento está más cerca que nunca.